Mi hijo gastaba $60,000 por mes con la madre de mi nuera y ella, en viajes y hoteles de lujo, directamente de mi tarjeta. Cuando bloqueé todas las cuentas, él me llamó desde un hotel 5 estrellas y gritó: ¿cómo te atreves a avergonzarnos de esa manera? Después, yo decidí hacer un escándalo que destruyó el juego de ellos. Pero eso fue solo el comienzo. Mi nombre es Clotilde. Y lo que acabo de contarles no es una exageración. Es exactamente lo que pasó hace 4 días. 4 días que cambiaron toda mi vida. 4 días en los que finalmente entendí que mi hijo Rafael no me veía como su madre. Me veía como un banco. Como una fuente inagotable de dinero que él podía usar sin consecuencias. Sin respeto. Sin límites. $60,000 por mes. Durante 8 meses consecutivos. Eso suma casi $500,000. $500,000 que salieron de mi cuenta empresarial. De la pensión que heredé de mi difunto esposo. Del negocio que construimos juntos con sacrificio y amor. Del sudor de 30 años de trabajo honesto. Y Rafael lo gastó todo en impresionar a Fabiana Ortiz, la madre de su esposa Leandra. Llevándola a hoteles exclusivos. A restaurantes donde una cena cuesta lo que yo gano en una semana. A spas de lujo. A viajes en primera clase. Todo para mantener una imagen. Para fingir que él era alguien importante. Alguien exitoso. Alguien rico. Mientras yo trabajaba 12 horas diarias administrando esa pensión. Limpiando habitaciones cuando la empleada faltaba. Cocinando para los inquilinos. Resolviendo problemas de cañerías a medianoche. Pagando impuestos. Pagando servicios. Pagando las cuentas de la casa donde Rafael vivía sin pagar un centavo de alquiler. Porque esa también era mi casa. La casa familiar. Y yo nunca le cobré nada porque pensé que estaba ayudándolo a ahorrar. Pensé que estaba siendo una buena madre. Pensé que algún día él valoraría ese gesto. Qué equivocada estuve. El día que descubrí todo fue un martes. Un martes común. Yo estaba en la oficina de la pensión revisando unos papeles cuando encontré un sobre que había llegado del banco. Era el extracto de mi tarjeta de crédito empresarial. Esa tarjeta que yo usaba solo para emergencias del negocio. Para comprar materiales. Para pagar reparaciones urgentes. Nunca la usaba para gastos personales. Nunca. Abrí el sobre esperando ver los cargos normales. Quizás $2,000. $3,000 como máximo. Pero cuando vi el total, sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. $62,240. En un solo mes. Mis manos empezaron a temblar. Pensé que era un error. Tenía que ser un error del banco. Algún problema técnico. Alguna confusión. Pero entonces vi los detalles. Línea por línea. Cargo por cargo. Hotel Mirador Paraíso. 5 noches. Suite presidencial. $9,000. Restaurante La Perla Negra. Cena para 4 personas. $3,500. Spa Serenity. Paquete completo con masajes y tratamientos. $2,800. Tienda de ropa Eleganza. Compras múltiples. $6,000. Joyería Cristal Real. Un brazalete de oro. $4,000. Vuelos a Playa Esmeralda. Clase ejecutiva. 3 pasajes. $13,000. Y seguía. Y seguía. Y seguía. Página tras página. Cada cargo era como una puñalada. Cada número era una traición. Sentí náuseas. Sentí rabia. Sentí un dolor en el pecho que no sabía si era angustia o si mi corazón finalmente estaba rindiéndose después de tanto abuso. ¿Quién había hecho esto? ¿Quién había usado mi tarjeta de esa manera? Entonces recordé. Rafael. Yo lo había puesto como usuario autorizado hacía 2 años. Él me había convencido diciendo que necesitaba acceso en caso de emergencias. Por si algo me pasaba. Por si la pensión necesitaba algo urgente y yo no estaba disponible. Yo confié en él. Firmé los papeles. Le di ese poder. Porque era mi hijo. Porque nunca imaginé que él sería capaz de robarme. Pero no fue solo ese mes. Cuando pedí los extractos anteriores al banco, descubrí que llevaba 8 meses haciendo lo mismo.
8 meses de gastos descontrolados. 8 meses de lujos pagados con mi dinero. 8 meses en los que yo me mataba trabajando mientras él vivía como millonario a mis costas. Me quedé sentada en esa oficina durante horas, mirando esos papeles, leyendo cada cargo una y otra vez, tratando de entender cómo había llegado a ese punto. Como mi hijo, el niño que crié con amor, se había convertido en esto. En alguien capaz de robarle a su propia madre sin remordimiento. Y entonces vi algo que me heló la sangre. Varios de los cargos incluían el nombre de otra persona como beneficiaria. Fabiana Ortiz. La madre de Leandra. La abuela de mis nietos. Esa mujer que siempre llegaba a mi casa con ropa de diseñador. Que siempre hablaba de sus viajes. Que siempre me miraba con esa sonrisa falsa que ahora entendía perfectamente. No era casualidad. No era suerte. Era mi dinero. Rafael estaba usando mi dinero para impresionarla. Para mantenerla feliz. Para comprar su aprobación. ¿Y Leandra? ¿Mi nuera sabía? Por supuesto que sabía. Ella estaba en esos viajes. En esos hoteles. En esos restaurantes. Ella también disfrutaba de mi dinero mientras me trataba como si yo fuera invisible en mi propia casa. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en mi habitación, con esos extractos sobre la cama, calculando, sumando, confirmando lo que ya sabía. Casi $500,000. $500,000 que Rafael había robado. Que había despilfarrado. Que había usado para construir una vida falsa. Al día siguiente llamé al banco. Hablé con un ejecutivo. Le expliqué la situación. Él me dijo que como Rafael era usuario autorizado, técnicamente no era robo, pero que yo podía removerlo inmediatamente y bloquear todas las tarjetas. Eso fue exactamente lo que hice. Cancelé su acceso. Bloqueé las tarjetas. Cambié todas las contraseñas de las cuentas. Y esperé. No tuve que esperar mucho. 2 horas después, mi teléfono sonó. Era Rafael. Yo estaba en la cocina de la pensión preparando el almuerzo para los inquilinos. Vi su nombre en la pantalla y sentí una mezcla de miedo y satisfacción. Contesté. Mamá, ¿qué demonios hiciste? Su voz estaba llena de furia, de indignación, como si yo fuera la que había hecho algo malo. Bloqueé las tarjetas, respondí con calma. Una calma que no sentía pero que me esforcé en mantener. ¿Cómo te atreves a avergonzarnos de esa manera? Estamos en el Hotel Océano Real. Intenté pagar el desayuno y la tarjeta fue rechazada. Fabiana estaba ahí. Leandra estaba ahí. Todos nos miraron como si fuéramos unos estafadores. Avergonzarlos. Esa fue la palabra que usó. Avergonzarlos. Como si yo fuera la culpable. Como si yo hubiera hecho algo imperdonable. Rafael, dije con voz firme, gastaste $60,000 el mes pasado. De mi dinero. Sin mi permiso. Eran gastos de negocios. Estaba construyendo relaciones importantes. ¿Relaciones importantes? ¿Con la madre de tu esposa? En hoteles de lujo. Tú no entiendes cómo funciona el mundo de los negocios, mamá. Hay que invertir en imagen. Hay que mostrarse exitoso para atraer oportunidades. Con tu propio dinero, Rafael. No con el mío. Hubo un silencio pesado, cargado de rabia contenida. Desbloquea esas tarjetas ahora mismo, exigió. No pidió, exigió. No. ¿Cómo que no? No voy a desbloquear nada. Y cuando regreses, vamos a tener una conversación muy seria sobre todo esto. Esto no se va a quedar así, mamá. Esto no se va a quedar así. Colgó. Y yo me quedé ahí parada, con el teléfono en la mano, temblando. Pero no de miedo. De rabia. De indignación. De dolor. Porque ese fue solo el comienzo. Rafael nació cuando yo tenía 25 años. Su padre, mi esposo Teodoro, trabajaba como contador en una firma pequeña. Yo trabajaba medio tiempo en una panadería. No teníamos mucho, pero teníamos amor. Teníamos sueños. Teníamos la certeza de que si trabajábamos duro, podríamos darle a nuestro hijo una vida mejor que la que nosotros habíamos tenido. Y lo logramos.
Nos sacrificamos. Ahorramos cada centavo. Compramos la pensión cuando Rafael tenía 10 años. Era un edificio viejo que necesitaba reparaciones. Pasamos años arreglándolo, pintando, renovando habitaciones, instalando tuberías nuevas. Teodoro hacía la contabilidad después de su trabajo. Yo administraba las habitaciones, limpiaba, cocinaba para los inquilinos que pagaban por pensión completa. Rafael crecía viendo nuestro esfuerzo, viendo nuestro sacrificio. O eso pensé. Le pagamos la mejor educación que pudimos. Escuela privada. Universidad. Cuando se graduó en marketing, Teodoro y yo lloramos de orgullo. Era el primero de la familia en tener un título universitario. El primero en tener un futuro brillante. Creíamos que todo valía la pena. Que todos esos años de trabajo sin descanso finalmente mostraban frutos. Entonces conoció a Leandra. Una chica bonita, educada, de familia acomodada. O al menos eso parecía. Su madre, Fabiana, siempre vestía elegante. Siempre hablaba de propiedades, de inversiones, de viajes al extranjero. Yo me sentía intimidada en su presencia. Como si yo no fuera suficiente. Como si mi pensión, mi vida de trabajo honesto, fuera algo de lo que avergonzarse. Cuando Rafael y Leandra se casaron, Teodoro ya estaba enfermo. Cáncer de páncreas. Duró solo 8 meses después de la boda. Murió en el hospital, agarrando mi mano, pidiéndome que cuidara de Rafael. Que cuidara de la pensión. Que cuidara de todo lo que habíamos construido juntos. Y yo lo hice. Dios sabe que lo hice. Después del funeral, Rafael se mudó con Leandra a la casa familiar. Era una casa grande, parte de la propiedad que incluía la pensión. 3 habitaciones. Jardín. Espacio suficiente para todos. Yo les dije que podían quedarse el tiempo que necesitaran. Que no había prisa. Que la casa era de la familia. Pensé que sería temporal. Pensé que Rafael usaría ese tiempo para ahorrar. Para establecerse. Para construir su propia vida. Pero pasaron los años y ellos seguían ahí. Sin pagar alquiler. Sin pagar servicios. Comiendo de mi comida. Usando mis cosas. Y cada vez que yo mencionaba algo, Rafael me hacía sentir culpable. Me decía que yo era su madre. Que las madres no les cobran a sus hijos. Que él estaba ahí para cuidarme. Para ayudarme con la pensión. ¿Ayudarme? Él nunca levantó un dedo para ayudar. Nunca limpió una habitación. Nunca atendió a un inquilino. Nunca resolvió una emergencia de plomería. Solo aparecía cuando había dinero que cobrar. Cuando había decisiones que tomar. Y siempre decidía en su favor. Leandra era peor. No por activa, sino por ausente. Me ignoraba completamente. Si yo entraba a una habitación donde ella estaba, no me saludaba. Si yo hablaba, ella seguía mirando su teléfono como si yo no existiera. Nunca me agradeció por dejarlos vivir gratis. Nunca ofreció ayuda con nada. Solo tomaba. Tomaba y tomaba como si fuera su derecho. Y entonces empezaron las visitas de Fabiana. Al principio venía una vez al mes. Después una vez por semana. Después casi todos los días. Llegaba con bolsas de tiendas caras. Con zapatos nuevos. Con carteras de diseñador. Se sentaba en mi sala como si fuera suya. Se servía mi café. Criticaba mis muebles. Mis cortinas. Mi forma de decorar. Ay, Clotilde, esta sala necesita una renovación urgente, decía con esa sonrisa falsa. Yo conozco un decorador maravilloso. Claro, es un poco caro, pero vale cada centavo. Rafael se reía. Asentía. Mamá, Fabiana tiene razón. Esta casa parece detenida en el tiempo. Deberías modernizarla. ¿Con qué dinero? Yo apenas sacaba suficiente de la pensión para mantener todo funcionando. Los impuestos subían cada año. Los servicios subían. Las reparaciones eran constantes. No había dinero para decoradores. No había dinero para lujos. Pero Fabiana seguía sugiriendo cosas. Viajes que deberíamos hacer juntos como familia. Restaurantes donde deberíamos cenar. Rafael siempre decía que sí.
Siempre planeaba esas salidas. Y yo terminaba pagando. Siempre yo. Porque cuando llegaba la cuenta, Rafael decía que había olvidado su billetera. O que su tarjeta tenía problemas. O que yo debería invitar porque era la matriarca de la familia. Y como tonta, yo pagaba. 1 vez. 2 veces. 10 veces. Hasta que se volvió costumbre. Hasta que ya ni siquiera preguntaban. Simplemente asumían que yo pagaría. Un día, hace 2 años, Rafael entró a mi oficina con una carpeta. Dijo que había contratado a un asesor financiero. Que había encontrado formas de hacer crecer el negocio de la pensión. Que solo necesitaba que yo firmara algunos papeles para que él pudiera tomar decisiones rápidas cuando fuera necesario. Es solo por eficiencia, mamá. Para que no tengas que estar firmando cada pequeña cosa. Tú ya trabajas demasiado. Déjame ayudarte con esto. Y yo firmé. Firmé porque estaba cansada. Porque quería creer que mi hijo finalmente estaba madurando. Que finalmente estaba tomando responsabilidad. Firmé todos esos papeles sin leerlos completamente. Sin entender realmente qué estaba autorizando. Le di acceso a mi tarjeta de crédito empresarial. Le di poder para hacer movimientos en las cuentas de la pensión. Le di las llaves del reino. Y él las usó para robarme. Durante los siguientes 2 años, mi vida se volvió una rutina de trabajo sin fin. Despertaba a las 5 de la mañana. Preparaba el desayuno para los inquilinos que pagaban pensión completa. Limpiaba las áreas comunes. Revisaba que todo estuviera en orden. Después iba al mercado a comprar provisiones. Cocinaba el almuerzo. Atendía quejas. Resolvía problemas. Cobraba rentas. Pagaba a proveedores. Pagaba impuestos. Y cuando finalmente terminaba, cerca de las 9 de la noche, caía en mi cama exhausta. Mientras tanto, Rafael salía de casa todas las mañanas con trajes caros. Maletín de cuero. Reloj brillante. Decía que tenía reuniones. Presentaciones. Cenas de negocios. Yo le preguntaba cómo le iba en su trabajo. Él siempre respondía de forma vaga. Bien, mamá. Todo va bien. Estoy construyendo contactos importantes. Leandra tampoco trabajaba. Pasaba los días en spas. En cafeterías con amigas. De compras. Cuando yo le preguntaba si no pensaba buscar empleo, me miraba como si yo hubiera dicho algo ofensivo. Yo me encargo de la casa, decía. Pero la casa siempre estaba hecha un desastre. Ropa tirada. Platos sucios. Camas sin hacer. Yo terminaba limpiando porque no soportaba el desorden. Y Fabiana seguía apareciendo. Cada vez más seguido. Cada vez más cómoda. Empezó a pedir que le prestara dinero. Pequeñas cantidades al principio. $50. $100. Siempre con excusas. Que su tarjeta no funcionaba. Que había un problema con su banco. Que me devolvería el dinero la semana siguiente. Nunca me devolvió nada. Un día la encontré en mi habitación. En mi habitación privada. Revisando mi joyero. Cuando le pregunté qué hacía ahí, sonrió como si nada. Ay, Clotilde, perdóname. Estaba buscando el baño y me confundí de puerta. ¿Qué joyas tan bonitas tienes? Esta pulsera es de oro. Sí, era de mi madre. Hermosa. Yo tengo una parecida. Bueno, la mía es un poco más moderna. Rafael me la regaló el mes pasado. Es un amor ese hijo tuyo. Rafael le había regalado una pulsera de oro. ¿Con qué dinero?, me pregunté. Él no trabajaba. No tenía ingresos que yo supiera. ¿De dónde había sacado dinero para comprarle joyas a la madre de su esposa? Esa noche busqué entre sus cosas. No me enorgullece decirlo, pero lo hice. Encontré recibos. Muchos recibos. De tiendas caras. De restaurantes. De hoteles. Todos pagados con una tarjeta que tenía mi nombre. Mi tarjeta empresarial. Le pregunté al día siguiente. Él se molestó. Mamá, ya te expliqué. Son gastos de negocios. Estoy invirtiendo en relaciones. Fabiana tiene contactos importantes. Me está presentando gente que puede ayudarme a conseguir clientes grandes.
Esto es una inversión para nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? ¿Y por qué no usas tu propio dinero para esas inversiones? Porque estoy en una etapa de construcción, mamá. No puede ser tan tacaña. Esto es temporal. Cuando cierre los negocios grandes, te devolveré todo con intereses. Negocios grandes que nunca llegaban. Clientes importantes que nunca aparecían. Pero los gastos seguían. Y seguían. Y seguían. Yo empecé a sentirme enferma. Un peso constante en el estómago. Dolores de cabeza que no se iban con medicamentos. Noches sin dormir pensando en cómo pagar las cuentas. La pensión generaba dinero, sí, pero no era suficiente para mantener el nivel de gastos que Rafael estaba haciendo. Tuve que usar mis ahorros personales. El dinero que Teodoro y yo habíamos guardado para mi vejez. Para emergencias. Para mi futuro. Lo usé para cubrir los huecos que Rafael estaba creando. Y nadie lo notaba. Nadie me preguntaba cómo estaba. Si necesitaba ayuda. Si estaba bien. Yo era solo la máquina que pagaba todo. La sombra silenciosa que trabajaba sin descanso mientras ellos disfrutaban. Las sospechas comenzaron realmente 3 meses antes de que descubriera los extractos bancarios. Pequeñas cosas. Detalles que al principio parecían insignificantes, pero que juntos formaban un patrón imposible de ignorar. Una mañana vi a Rafael salir de casa con una maleta pequeña. Le pregunté a dónde iba. Viaje de negocios. Mamá. 3 días. Una conferencia en la capital. ¿Qué tipo de conferencia? De marketing digital. Muy importante. Voy con algunos socios potenciales. Asentí. No tenía razón para dudar. Pero esa tarde, cuando estaba limpiando su habitación, encontré el itinerario impreso en la basura. No era una conferencia. Era una reserva en un resort de playa. Habitación doble. 3 noches. Y el nombre en la reserva no era solo el suyo. Estaba el de Leandra. Y el de Fabiana Ortiz. Me quedé mirando ese papel durante minutos. Tratando de encontrarle sentido. ¿Por qué mentir sobre un viaje familiar? ¿Por qué inventar una conferencia? A menos que no fuera un viaje familiar normal. A menos que hubiera algo que ocultar. Unos días después, Fabiana publicó fotos en sus redes sociales. Yo no tenía redes sociales, pero una de mis inquilinas, Alma, me las mostró. Mire, doña Clotilde, qué bonito lugar. Y ahí estaban. Fabiana en la piscina de un hotel lujoso. Leandra con un cóctel en la mano. Y Rafael sonriendo junto a ellas como si fuera el dueño del mundo. La ubicación decía, Resort Paraíso Dorado. Qué lindo que su hijo la lleve de vacaciones, dijo Alma con inocencia. Yo no respondí. Porque yo no estaba en esas fotos. Yo no había sido invitada a ese viaje. Yo estaba aquí, trabajando, mientras ellos gastaban dinero que no sabía de dónde salía. Empecé a prestar más atención. A notar cosas. Rafael llegaba a casa con ropa nueva constantemente. Camisas de marca. Zapatos italianos. Relojes que yo sabía que costaban miles de dólares. Cuando le preguntaba, siempre tenía una excusa. Me lo regaló un cliente agradecido. Lo compré en oferta increíble. Leandra lo encontró en una liquidación. Mentiras. Todas mentiras. Pero yo todavía quería creer. Todavía quería pensar que mi hijo no era capaz de engañarme deliberadamente. Entonces empecé a recibir llamadas extrañas del banco. Llamadas de verificación de cargos. Señora Salas, solo queremos confirmar que usted autorizó un cargo de $5,000 en la joyería Diamante Real. No, yo no autoricé eso. Entendido. Dice aquí que fue un usuario autorizado en su cuenta. Rafael Salas. Sí, él está autorizado, pero... Entonces no hay problema. Gracias por su tiempo. Y colgaban. Y yo me quedaba con la duda. Con la sensación de que algo estaba muy mal, pero sin poder precisar exactamente qué. Una noche encontré a Fabiana en la cocina. Era tarde, pasadas las 11. Ella estaba sentada en la mesa con una copa de vino. Mi vino. De la botella cara que yo había guardado para una ocasión especial. Ay, Clotilde, espero que no te moleste.
Rafael me dijo que tomara lo que quisiera. Esta casa es tan acogedora. Me senté frente a ella. Había algo en su actitud. Una confianza excesiva. Una familiaridad que no habíamos construido. Fabiana, ¿puedo preguntarte algo? Claro, querida. Rafael me dice que está construyendo negocios. ¿Tú sabes exactamente en qué está trabajando? Ella sonrió. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Rafael es un hombre muy inteligente. Está invirtiendo en las relaciones correctas. Conoce gente importante. Está haciendo lo necesario para crecer. ¿Pero tiene clientes? Tiene ingresos propios. El éxito toma tiempo, Clotilde. A veces hay que gastar dinero para hacer dinero. Yo sé de lo que hablo. He visto cómo funciona el mundo de los negocios. Rafael lo entiende. Tú deberías confiar más en tu hijo. Confiar. Esa palabra se repetía constantemente, como si yo fuera la problema. Como si mi preocupación fuera una falta de fe en lugar de sentido común. Es que veo muchos gastos. Ropa cara. Viajes. Y no veo resultados concretos. Fabiana dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. Clotilde, con todo respeto, tú vienes de otra generación. Las cosas no funcionan como antes. Ahora hay que invertir en imagen, en presencia, en conexiones. Rafael está haciendo exactamente lo que debe hacer. Y francamente, creo que deberías estar orgullosa en lugar de cuestionarlo constantemente. Me quedé callada, sintiendo que de alguna forma yo era la villana de esta historia. La madre desconfiada que no apoyaba a su hijo. Pero las dudas no desaparecían. Crecían. Se multiplicaban. Empecé a revisar los estados de cuenta de la pensión. Números que no cuadraban. Retiros que yo no había autorizado. Transferencias a cuentas que no reconocía. Cuando le pregunté a Rafael, se molestó. Mamá, ya te di acceso a todo. ¿Ahora también vas a cuestionar cada movimiento? Estoy manejando las finanzas de manera profesional. Modernizando el sistema. No puedes seguir llevando la contabilidad como en los años 80. Solo quiero entender. No, lo que quieres es controlar. Siempre ha sido así. Por eso papá se estresaba tanto. Porque nunca confiabas en nadie. Porque siempre tenías que supervisar todo. Mencionar a Teodoro de esa manera me dolió más de lo que puedo expresar. Mi esposo jamás se quejó de mí. Jamás me hizo sentir que yo era controladora. Trabajábamos juntos. En equipo. Con respeto mutuo. Pero Rafael usaba esa memoria. La torcía. La convertía en un arma contra mí. Dejé de preguntar. Al menos directamente. Pero no dejé de observar. Noté que Rafael y Fabiana pasaban mucho tiempo juntos. Demasiado. Salían a reuniones que duraban todo el día. Volvían riendo, hablando de restaurantes donde habían almorzado, de galerías de arte que habían visitado, de tiendas donde habían comprado cosas. Siempre juntos. Leandra a veces iba con ellos, pero a menudo se quedaba en casa, indiferente, como si todo esto fuera completamente normal. Un día escuché una conversación. No fue intencional. Yo estaba en el jardín podando las plantas cuando ellos estaban en la terraza, sin darse cuenta de que yo podía oírlos. Ese collar que viste me encantó, decía Fabiana. El de la joyería del centro. Te lo compro la próxima semana, respondió Rafael. Vale como 3.000, ¿no? Más o menos. Pero no te preocupes, hijo. Sé que estás haciendo un esfuerzo enorme por mantenerme contenta. Y te lo agradezco. No todos los yernos son tan generosos. ¿Hijo? ¿Le decía hijo? Y él se reía. Complacido. Orgulloso. Es un placer, Fabiana. Tú me has abierto tantas puertas. Es lo menos que puedo hacer. ¿Qué puertas? ¿Qué contactos? Yo nunca vi ningún negocio materializado. Ningún cliente nuevo. Ningún contrato firmado. Solo gastos. Solo lujos. Solo esta relación extraña donde mi hijo trataba a la madre de su esposa mejor de lo que me trataba a mí. Esa noche intenté hablar con Leandra. La encontré sola en la sala, viendo televisión.
Liandra, podemos hablar. Ella ni siquiera me miró. ¿De qué? De Rafael. De los gastos. De todo esto que está pasando. No sé de qué hablas. Sí sabes. Los viajes. La ropa. Las joyas que le compra a tu madre. Finalmente me miró. Con ojos fríos. Mi madre se merece lo mejor. Rafael lo entiende. Si tú tienes problemas con eso, es tu problema, no el nuestro. Pero el dinero sale de tu pensión. Sí. Y Rafael está autorizado a usar ese dinero. Tú firmaste los papeles. Ahora no puedes quejarte porque no te gusta cómo él administra las cosas. No es administración. Es que, Clotilde, ¿robo? ¿Vas a acusar a tu propio hijo de robo? ¡Qué madre tan maravillosa eres! Se levantó y salió de la sala. Me dejó ahí sentada, temblando, sintiéndome como la peor persona del mundo. Porque eso era lo que ellos hacían. Me hacían sentir que yo era el problema. Que mis preocupaciones legítimas eran ataques. Que mi necesidad de entender era desconfianza enfermiza. Pero yo no podía dejar de ver lo que veía. No podía dejar de sumar lo que sumaba. Entonces decidí hacer algo que nunca había hecho. Contraté a alguien para que me ayudara a revisar las finanzas. Un contador. Un viejo amigo de Teodoro que había ido al funeral y me había dado su tarjeta diciendo que si alguna vez necesitaba ayuda, lo llamara. Su nombre era Rodrigo Cervantes. Tenía 70 años. Estaba retirado, pero aceptó revisar mis cuentas como favor. Le di todos los papeles. Todos los extractos que tenía. Todas las autorizaciones que había firmado. Le expliqué la situación sin dramatizar. Solo hechos. Números. Movimientos. Se llevó todo. Me dijo que me llamaría en una semana. Esa semana fue la más larga de mi vida. No dormía. Apenas comía. Seguía trabajando en la pensión como autómata. Sonriendo a los inquilinos. Limpiando habitaciones. Cocinando comidas. Pero por dentro estaba muriendo de ansiedad. Mientras tanto, Rafael seguía con su vida normal. Saliendo temprano. Volviendo tarde. Siempre con Fabiana. Siempre gastando. Siempre mintiendo. Una tarde lo vi llegar con bolsas de una tienda de tecnología. Computadora nueva. Teléfono nuevo. Audífonos caros. ¿Necesitabas todo eso? Pregunté tratando de sonar casual. Sí, mamá. Para el trabajo. No puedo presentarme a reuniones importantes con equipo viejo. La imagen es fundamental. Imagen. Esa palabra maldita que justificaba todo. Que explicaba todos los excesos. Que convertía el derroche en inversión. Finalmente, después de 7 días eternos, Rodrigo me llamó. Clotilde, necesito que vengas a mi oficina. Hay cosas que debes ver. Fui al día siguiente. Temprano. Antes de que Rafael despertara. Antes de que alguien pudiera preguntarme a dónde iba. Rodrigo me recibió con una expresión seria. Grave. Tenía todos mis papeles organizados sobre el escritorio. Marcados con notas. Resaltados en amarillo. Siéntate, Clotilde. Me senté. Con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Encontré muchas cosas preocupantes. Rodrigo abrió una carpeta llena de documentos marcados y resaltados. Sus manos temblaban ligeramente mientras organizaba los papeles frente a mí. Había algo en su expresión que me asustó. No era solo preocupación. Era indignación. Clotilde, lo que voy a mostrarte es grave. Muy grave. Quiero que respires hondo y te prepares. Asentí. Mis manos estaban frías. Sentía un nudo en el estómago que me impedía respirar con normalidad. Durante los últimos 8 meses, tu hijo Rafael ha gastado un total de $483,000 de las cuentas de tu pensión y de tu tarjeta de crédito empresarial. $483,000. La cifra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Sabía que era mucho. Pero escucharlo dicho en voz alta, con esa precisión, lo hacía real de una manera que me quitaba el aire. ¿Cómo? Susurré. ¿Cómo es posible?
Rodrigo comenzó a mostrarme los extractos. Uno por uno. Organizados por categoría. Había hecho un trabajo meticuloso. Casi obsesivo. Hoteles de lujo. $62,000. Mira estos cargos. Hotel Mirador Paraíso, 9 noches en suite presidencial. Hotel Océano Real, 12 noches en suite ejecutiva. Resort Las Palmas, una semana completa. Todos estos hoteles tienen algo en común, son destinos turísticos de élite. Y todos los cargos incluyen múltiples huéspedes. Múltiples. Sí. Las reservas son para 2 o 3 personas. Rafael no viajaba solo. Y según los registros de las tarjetas, muchas veces coinciden con compras en las mismas ciudades. Ropa. Joyas. Tratamientos de spa. Me mostró otra sección. Restaurantes. $38,000. Mira los nombres. La Perla Negra. El Jardín Secreto. Maison Rouge. Estos son restaurantes donde una cena para 2 personas cuesta entre $500 y $1,000. Y los cargos son siempre para 3 o 4 personas. Seguía pasando páginas. Cada una era peor que la anterior. Joyerías. $45,000. 3 brazaletes de oro. 2 collares de diamantes. Un anillo de esmeraldas. Y aquí está lo interesante. Me señaló un documento. Varios de estos artículos fueron enviados a una dirección que no es la tuya. Es la dirección de Fabiana Ortiz. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué? Rafael usó tu tarjeta para comprarle joyas a la madre de su esposa. Y no fueron regalos pequeños. Este collar de diamantes costó $12,000. Este brazalete, $8,000. No puede ser. ¿Por qué haría eso? Rodrigo me miró con tristeza. No lo sé, Clotilde. Pero hay más. Me mostró otra pila de documentos. Tiendas de ropa de diseñador. $53,000. Marcas exclusivas. Trajes. Vestidos. Zapatos. Carteras. La mayoría de estas compras fueron hechas en días donde también hay cargos de hoteles o restaurantes. Es decir, Rafael salía de viaje, se hospedaba en hoteles caros, iba de compras, cenaba en restaurantes exclusivos. Todo pagado con tu dinero. ¿Y Fabiana? ¿Estás seguro de que ella iba con él? No puedo confirmarlo al 100% sin testimonios, pero todos los indicios apuntan a eso. Los envíos a su dirección. Los montos que coinciden con artículos para mujer. Las fechas que coinciden con las publicaciones en sus redes sociales. Rodrigo sacó su teléfono. Me mostró capturas de pantalla que había tomado del perfil público de Fabiana. Mira, aquí está ella en el Resort Las Palmas, la misma semana que aparece el cargo en tu tarjeta. Aquí está en el restaurante La Perla Negra, el mismo día que hay un cargo de $800. Y aquí está usando este collar. Amplió la foto. Era el collar de diamantes. El de $12,000. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera controlarlas. No eran solo lágrimas de tristeza. Eran de rabia, de humillación, de traición profunda. ¿Cómo pude ser tan ciega? No eres ciega, Clotilde. Eres una madre que confió en su hijo. Eso no te hace tonta. Te hace humana. ¿Hay algo más? Rodrigo asintió. Sí. Y esto es lo más preocupante. Sacó otro documento. Rafael también ha estado haciendo transferencias de la cuenta principal de la pensión a una cuenta personal que abrió hace 6 meses. Transferencias de $10,000 mensuales. Oficialmente las registra como salario de gerencia. ¿Salario? Él no trabaja en la pensión. No hace nada. Lo sé. Pero según los papeles que tú firmaste hace 2 años, él tiene autorización para asignarse un salario razonable por servicios de administración. $10,000 al mes entra dentro de lo que podría considerarse legal, aunque sea moralmente cuestionable dado que no realiza ningún trabajo real. Entonces me está robando, pero de forma legal. Exactamente. Usó tu confianza y tu firma para crear una estructura donde él puede tomar dinero sin que técnicamente sea robo. Es abuso. Es manipulación. Pero legalmente está cubierto por las autorizaciones que tú diste.
Me cubrí la cara con las manos. Lloré. Lloré de una manera que no lloraba desde que Teodoro murió. Lloré por la traición, por el engaño, por los años de trabajo duro que se evaporaban en lujos para gente que no me respetaba. Rodrigo me dejó llorar. No intentó consolarme con palabras vacías. Solo esperó. Cuando finalmente pude hablar, le pregunté, ¿qué puedo hacer? Varias cosas. Primero, revocar inmediatamente todas las autorizaciones que le diste. Segundo, bloquear todas las tarjetas donde él tenga acceso. Tercero, cambiar todas las contraseñas de las cuentas bancarias. Cuarto, removerlo como autorizado en cualquier documento legal relacionado con la pensión. Y eso es suficiente. Para detener el sangrado, sí. Para recuperar lo que ya gastó. Hizo una pausa. Eso es más complicado. Podrías demandarlo civilmente. Pero sería un proceso largo, costoso y emocionalmente devastador. Es mi hijo. Lo sé. Y por eso esto es tan difícil. ¿Qué harías tú en mi lugar? Rodrigo suspiró. Yo cortaría todo acceso inmediatamente. Lo confrontaría con evidencia. Y le dejaría claro que si no devuelve al menos una parte significativa del dinero, tomarías acciones legales. A veces el miedo a las consecuencias públicas es suficiente para que la gente reaccione. ¿Y si no reacciona? Entonces tienes que decidir qué es más importante, tu dinero o tu paz mental. Porque perseguir esto legalmente te va a consumir. Te va a desgastar. Y al final, incluso si ganas, puede que pierdas a tu hijo para siempre. Ya lo perdí, Rodrigo. El hijo que yo crié no haría esto. El hombre que me está robando es un extraño. Salí de la oficina de Rodrigo con todas las pruebas en una carpeta. Caminé por las calles sin rumbo durante horas. Necesitaba procesar todo. Necesitaba decidir qué hacer. $483,000. Casi $500,000. El resultado de años de ahorro. De sacrificio. De trabajo honesto. Gastado en hoteles. En joyas para Fabiana. En una vida de lujos que mi hijo no se había ganado. ¿Y para qué? ¿Para impresionar a la madre de su esposa? ¿Para sentirse importante? ¿Para vivir una fantasía de riqueza que no le pertenecía? Llegué a casa cuando ya estaba oscureciendo. Rafael estaba en la sala con Leandra y Fabiana. Los tres bebiendo vino. Riendo. Como si nada. Cuando me vieron entrar, Rafael sonrió. Mamá, justo estábamos hablando de ti. Fabiana sugiere que vendamos la pensión. Dice que con el dinero podríamos invertir en algo más rentable. Un edificio de departamentos en la zona nueva de la ciudad. Me quedé parada en el umbral, mirándolos. Estos tres extraños que vivían en mi casa, que bebían mi vino, que planeaban vender mi patrimonio como si fuera suyo. Vender la pensión, repetí con voz calmada. Sí, es una gran oportunidad. El mercado está perfecto. Podríamos triplicar la inversión en 5 años. No voy a vender nada. Rafael frunció el ceño. Mamá, no seas cerrada. Esto es una oportunidad real de... No voy a vender nada, repetí con más firmeza. Y tampoco voy a seguir financiando tu estilo de vida. El ambiente cambió. La sonrisa de Rafael desapareció. ¿De qué hablas? Sé todo, Rafael. Sé cuánto has gastado. Sé dónde lo has gastado. Sé con quién lo has gastado. Fabiana se puso pálida. Leandra dejó su copa sobre la mesa. Mamá, creo que estás confundida. No estoy confundida. Tengo todos los extractos. Tengo todas las pruebas. $483,000 en 8 meses. Rafael se levantó. Esos fueron gastos de negocios. Ya te lo expliqué. ¿Gastos de negocios? Un collar de $12,000 para Fabiana es un gasto de negocios. Fabiana se levantó abruptamente. Creo que es hora de que me vaya. Sí, dije mirándola directamente. Creo que sí. Ella salió de la casa sin decir nada más. Leandra la siguió. Me quedé sola con Rafael. Su expresión había cambiado de sorpresa a rabia.
¿Cómo te atreves a humillar a Fabiana de esa manera? ¿Cómo me atrevo? ¿Cómo te atreves tú a robarme durante meses? No te robé. Estoy autorizado. Ya no. Mañana voy al banco. Voy a revocar todas tus autorizaciones. Voy a bloquear todas las tarjetas. Y voy a remover tu nombre de cualquier documento relacionado con la pensión. No puedes hacer eso. Puedo. Y lo voy a hacer. Rafael dio un paso hacia mí. Nunca lo había visto tan furioso. Si haces eso, te vas a arrepentir. Ya me arrepiento. Me arrepiento de haberte dado tanto poder. Me arrepiento de haber confiado en ti. Soy tu hijo. Un hijo no roba a su madre. Se quedó callado. Por un momento pensé que iba a reaccionar, que iba a disculparse, que iba a mostrar aunque sea un poco de remordimiento. Pero no. Solo me miró con desprecio. Haz lo que quieras, dijo finalmente. Pero no esperes que yo siga aquí cuando te des cuenta de que cometiste un error. No es un error, Rafael. Es lo que debía hacer hace mucho tiempo. Subió las escaleras. Escuché portazos. Voces. Leandra gritando algo que no alcancé a entender. Me senté en el sofá. Exhausta. Temblando. Pero también sintiendo algo que no había sentido en años. Claridad. Finalmente veía las cosas como realmente eran. Ya no había dudas. Ya no había confusión. Solo verdad. Dolorosa. Devastadora. Pero verdad al fin. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina con todos los documentos que Rodrigo me había dado esparcidos sobre la mesa. Los leía una y otra vez, memorizando cada cargo, cada fecha, cada traición documentada en números fríos. A las 6 de la mañana tomé una decisión. No iba a esperar. No iba a darle a Rafael tiempo para reaccionar o contraatacar. Iba a actuar inmediatamente. Llamé al banco apenas abrieron. Pedí hablar con el gerente. Le expliqué la situación con calma pero con firmeza. Necesitaba revocar todas las autorizaciones de Rafael Salas. Necesitaba bloquear todas las tarjetas donde él tuviera acceso. Necesitaba cambiar todas las contraseñas y códigos de seguridad. El gerente, un hombre llamado Carlos Márquez, fue amable pero cauteloso. Señora Salas, entiendo su preocupación. Pero debo informarle que su hijo tiene autorizaciones legales firmadas por usted. No puedo simplemente removerlas sin documentación apropiada. Tengo la documentación. Tengo extractos que muestran abuso financiero. Tengo evidencia de gastos no autorizados. Con todo respeto, señora, si él está autorizado, entonces los gastos técnicamente sí están autorizados, aunque usted no los aprobara individualmente. Sentí frustración creciendo en mi pecho. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puede firmar nuevos documentos revocando las autorizaciones previas. Eso requiere que venga personalmente al banco con identificación oficial. Una vez que firme, los cambios son inmediatos. ¿Cuándo puedo ir? Hoy mismo si desea. A las 10. Ahí estaré. Colgué. Miré el reloj. Eran las 8:30. Rafael seguía dormido. Aproveché para empacar algunos documentos importantes en una bolsa. Escrituras de la pensión. Pólizas de seguro. Certificados de nacimiento. Todo lo que pudiera necesitar para probar que yo era la única dueña legítima de todo. También llamé a Rodrigo. Le conté lo del banco. Me dijo que me acompañaría. Que era importante tener un testigo. Alguien que pudiera dar fe de que yo estaba actuando con claridad mental y con pleno conocimiento de lo que hacía. A las 9:30 salí de casa. Rafael todavía no despertaba. Mejor así. En el banco, Carlos me recibió en su oficina. Rodrigo llegó 5 minutos después. Entre los dos revisamos cada documento. Cada autorización que yo había firmado 2 años atrás. Cada poder que le había dado a Rafael sin entender realmente las implicaciones. Voy a necesitar que firme aquí, dijo Carlos señalando una línea. Esto revoca todas las autorizaciones previas de Rafael Salas en todas sus cuentas. Firmé sin dudar. Aquí. Esto bloquea todas las tarjetas de crédito adicionales emitidas a su nombre. Firmé.
Y aquí. Esto establece nuevas contraseñas para banca en línea y requiere autenticación de 2 factores con su teléfono personal. Firmé. Tomó casi 2 horas completar todo el proceso. Cuando terminamos, Carlos me entregó una carpeta con copias de todos los documentos. Efectivo inmediato, señora Salas. Su hijo ya no tiene acceso a ninguna de sus cuentas. Las tarjetas que estén en su poder serán rechazadas si intenta usarlas. Gracias. Hay algo más que debería considerar, agregó Carlos. Dado el monto de los gastos no autorizados, usted podría presentar una denuncia por abuso financiero. No sería un cargo criminal automáticamente, pero quedaría registrado y le daría peso legal si decide eventualmente demandar. Miré a Rodrigo. Él asintió. Es buena idea tener eso registrado. No significa que tengas que hacer nada ahora, pero abre opciones para el futuro. Está bien. ¿Cómo hago eso? Carlos me dio la dirección de una oficina gubernamental que manejaba quejas de abuso financiero familiar. Prometí ir esa misma tarde. Salimos del banco cerca del mediodía. Rodrigo me invitó a almorzar, pero no tenía hambre. Solo quería terminar todo de una vez. Clotilde, necesitas comer algo, insistió. Has estado despierta toda la noche. Estás en shock. Necesitas mantener tus fuerzas. Tenía razón. Fuimos a un pequeño café cerca del banco. Pedí sopa. Apenas pude comer unas cucharadas. Rodrigo me observaba con preocupación. ¿Cómo te sientes? No lo sé. Vacía. Asustada. Aliviada. Todo al mismo tiempo. ¿Qué vas a hacer cuando Rafael se dé cuenta? No lo sé. Supongo que enfrentarlo. Decirle que se tiene que ir de mi casa. ¿Estás preparada para eso? No. Pero tengo que hacerlo de todas formas. Rodrigo puso su mano sobre la mía. Eres más fuerte de lo que crees, Clotilde. Teodoro estaría orgulloso de ti. Esas palabras me quebraron. Lloré ahí mismo, en medio del café, sin importarme quién me viera. Lloré por Teodoro, por los años que trabajamos juntos, por la vida que construimos y que nuestro propio hijo estaba destruyendo. Después del almuerzo fui a la oficina gubernamental. Llené formularios. Di mi testimonio. Entregué copias de los extractos bancarios. Una mujer llamada Leandra me atendió con profesionalismo, pero también con empatía. Me dijo que había visto muchos casos similares, que el abuso financiero familiar era más común de lo que la gente pensaba. Lo importante es que usted actuó, me dijo. Muchas personas nunca lo hacen. Se quedan calladas por vergüenza o por miedo. Usted fue valiente. No me sentía valiente. Me sentía destrozada. Pero acepté sus palabras con un asentimiento. Eran casi las 4 de la tarde cuando finalmente regresé a casa. Vi el auto de Rafael en la entrada. El estómago se me hizo un nudo. Esto era inevitable. Entré. La casa estaba en silencio. Subí a mi habitación y guardé todos los documentos en mi caja fuerte personal. Después bajé. Rafael estaba en la cocina preparándose café. Cuando me vio, su expresión era de furia contenida. ¿Dónde estuviste? En el banco. Lo imaginé. Dejó la taza sobre el mostrador con fuerza. Intenté usar la tarjeta esta mañana. Rechazada. Llamé al banco. Me dijeron que ya no tengo autorización. ¿Qué hiciste, mamá? Lo que debí hacer hace mucho tiempo. Cortar tu acceso a mi dinero. ¿Tienes idea de lo humillante que fue? Estaba en una reunión importante. Invité a almorzar a potenciales clientes. La tarjeta fue rechazada frente a ellos. ¿Sabes cómo me hizo ver eso? Como lo que eres. Alguien que vive de su madre. Su rostro se puso rojo. No vivo de ti. Trabajo. Construyo negocios. ¿Qué negocios, Rafael? ¿Qué clientes? ¿Qué ingresos propios tienes? Porque yo no veo nada. Solo veo gastos. Casi $500,000 en 8 meses. Eso es inversión. Es robo. Alcé la voz por primera vez. Compraste joyas para Fabiana con mi dinero. Te fuiste de vacaciones a hoteles de lujo con mi dinero.
Viviste como rico con mi dinero mientras yo trabajaba sin parar. Fabiana me está ayudando a conseguir contactos valiosos. Esas joyas son regalos estratégicos. Son parte de construir relaciones de negocios. ¿Relaciones de negocios? ¿Con la madre de tu esposa? Tú no entiendes cómo funciona el mundo corporativo. Entiendo perfectamente cómo funciona el robo. Y entiendo que se acabó. A partir de hoy, no tienes acceso a nada mío. Ni dinero, ni tarjetas, ni cuentas. Nada. Rafael caminó hacia mí. Se detuvo a centímetros de mi cara. Cometiste un error. Un error muy grande. El error lo cometí hace 2 años cuando confié en ti. Vas a arrepentirte de esto. Lo único de lo que me arrepiento es de no haberlo hecho antes. Dio media vuelta y salió de la cocina. Escuché sus pasos subiendo las escaleras. Voces. Leandra y él discutiendo. Después más pasos bajando. La puerta principal se cerró con fuerza. Me quedé parada en la cocina, temblando. Lo había hecho. Finalmente lo había hecho. Había cortado el flujo de dinero. Había puesto límites. Había dicho basta. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Rafael no iba a aceptar esto tranquilamente. Iba a pelear. Iba a manipular. Iba a intentar hacerme sentir culpable. Pero esta vez yo estaba preparada. Esta vez tenía evidencia. Esta vez tenía apoyo. Y esta vez no iba a retroceder. No tuve que esperar mucho para ver las consecuencias. 2 días después de bloquear todas las cuentas, Rafael y Leandra salieron de viaje. Me dijeron que iban a pasar una semana en la costa, que necesitaban tiempo para pensar, que yo había creado una situación insostenible y ellos necesitaban espacio. Bien, que se fueran. Necesitaba ese espacio tanto como ellos. Pero 3 días después, mi teléfono sonó a las 11 de la noche. Era Rafael. Su voz sonaba diferente. Nerviosa. Casi desesperada. Mamá, necesito que desbloquees las tarjetas ahora mismo. No voy a hacer eso. Estamos en el Hotel Océano Real. Intenté pagar la cuenta de la habitación y todas las tarjetas fueron rechazadas. Todas. Incluso mi tarjeta personal no tiene fondos suficientes. Nos van a echar si no pagamos. Sentí una satisfacción fría. Entonces tendrás que encontrar otra forma de pagar. No tengo otra forma. Todo mi dinero estaba en esas cuentas vinculadas. Ese no era tu dinero, Rafael. Era el mío. Y tú no trabajas, así que no tienes dinero propio. Mamá, por favor. Esto es humillante. El gerente del hotel está aquí esperando. Fabiana está aquí. Nos están tratando como estafadores. Fabiana. Por supuesto que Fabiana estaba ahí. Esa fue la gota que derramó el vaso. Déjame entender. Fuiste de vacaciones con Fabiana usando dinero que ya sabías que no podías gastar. Yo pensé que entrarías en razón, que desbloquearías las cuentas. ¿Entrara en razón? Después de que gastaste casi $500,000 sin mi permiso. No fue sin permiso. Estaba autorizado. Ya no, y no voy a cambiar de opinión. Hubo un silencio. Después escuché voces de fondo. Alguien hablando con tono severo. Rafael respondió algo que no entendí. Después volvió al teléfono. Mamá, te lo suplico. Solo esta vez. Paga el hotel y después hablamos. Pero no me hagas pasar por esta vergüenza. ¿Vergüenza? ¿Sabes lo que es vergüenza, Rafael? Es trabajar 12 horas diarias mientras tu hijo te roba. Es descubrir que te ha estado mintiendo durante meses. Es enterarte de que le compró joyas carísimas a la madre de su esposa con tu dinero. Eso es vergüenza. ¿Cómo te atreves a avergonzarnos de esa manera? Gritó. Ya no suplicaba. Estaba furioso. Somos tu familia. Se supone que debes cuidarnos. Apoyarnos. Apoyarlos no significa dejarme robar. No te robé. Esto es ridículo. Cuando papá estaba vivo, él entendía que la familia era lo primero. No metas a tu padre en esto.
Él jamás hubiera aprobado lo que hiciste. Tú no sabes lo que él hubiera aprobado. Sé que él valoraba el trabajo honesto. Sé que él nunca vivió de nadie. Y sé que estaría decepcionado de ver en lo que te convertiste. Rafael colgó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé mirando el teléfono durante minutos. Temblando. Pero firme. No iba a ceder. No esta vez. Media hora después recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Fabiana. Clotilde, esto es inaceptable. Tu hijo y tu nuera están pasando por una situación horrible por tu culpa. Están siendo humillados públicamente. ¿Así tratas a tu familia? Rafael solo intentaba construir algo grande. Necesitaba inversión. Tú nunca entendiste su visión. Y ahora por tu tacañería están sufriendo las consecuencias. Espero que puedas vivir con esa culpa. Leí el mensaje 3 veces. Cada palabra destilaba manipulación. Intentaba hacerme sentir responsable. Intentaba convertirme en la villana de su historia. No respondí. Bloqueé el número. A la mañana siguiente recibí otra llamada. Esta vez de Leandra. Clotilde, necesitamos hablar. No hay nada que hablar. Sí hay. Rafael está destruido. No puede creer que su propia madre le haya hecho esto. Tuvimos que llamar a mi madre para que pagara el hotel. ¿Tienes idea de lo humillante que fue? Debió ser tan humillante como descubrir que mi hijo gastó casi $500,000 en impresionar a tu madre. Eso es una exageración. Rafael estaba invirtiendo en su futuro. En nuestro futuro. ¿Qué futuro? ¿Qué negocios concretos ha cerrado? ¿Qué clientes ha conseguido? Porque yo no veo nada más que gastos. Las cosas toman tiempo. Los negocios no se construyen de la noche a la mañana. 8 meses es suficiente tiempo para mostrar al menos un resultado. Un contrato. Un cliente. Algo. Leandra suspiró con exasperación. Eres imposible. No entiendes cómo funciona el mundo moderno. Todo es sobre contactos. Sobre imagen. Sobre mostrarte exitoso para atraer éxito. Entiendo perfectamente. Y entiendo que ese juego se acabó. Vas a perder a tu hijo por esto. Ya lo perdí. El día que decidió robarme. Colgó. Y yo me quedé ahí, sentada en mi cocina, con una taza de café frío entre las manos, preguntándome cómo había llegado a este punto. Cómo la familia que Teodoro y yo construimos con tanto amor se había convertido en esto. Esa tarde, mientras trabajaba en la pensión, recibí una visita inesperada. Era Fabiana. Llegó sin avisar. Con lentes oscuros y una expresión seria. Necesitamos hablar, dijo entrando sin esperar invitación. No tengo nada que hablar contigo. Yo creo que sí. Se quitó los lentes. Sus ojos estaban rojos. ¿Había estado llorando? Lo que le hiciste a Rafael es imperdonable. Lo que Rafael me hizo es imperdonable. Él solo intentaba darte una vida mejor. Hacer crecer el negocio. Modernizar todo esto. Hizo un gesto despectivo señalando la pensión. Gastando $60,000 al mes en hoteles y joyas para ti. Fabiana tuvo la decencia de parecer incómoda por un segundo. Esos regalos eran gestos de gratitud. Yo lo he estado ayudando a conocer gente importante. ¿Qué gente importante, Fabiana? Dame un nombre. Un solo contacto valioso que hayas conseguido para él. Ella no respondió. Exacto. Porque no hay nadie. Todo fue una excusa para que Rafael gastara mi dinero en mantenerte contenta. En comprarte cosas. En llevarte a lugares lujosos. Y tú lo permitiste. Lo alentaste. Te aprovechaste de su necesidad de impresionarte. Yo no me aproveché de nadie. ¿No? Entonces, ¿por qué aceptaste un collar de $12,000? ¿Por qué fuiste a todos esos viajes? ¿Por qué dejaste que mi hijo se endeudara emocionalmente y financieramente solo para complacerte? Porque él quería hacerlo. Yo nunca le pedí nada. No tuviste que pedirlo. Solo tenías que existir. Y él hizo todo lo posible por ganarse tu aprobación. Gastando dinero que no era suyo. Viviendo una mentira.
Fabiana se puso los lentes de nuevo. Esto es tu culpa, Clotilde. Tú criaste a un hijo inseguro, necesitado. Si él busca validación en otros, es porque nunca la encontró en ti. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Intenté mantener la compostura. Sal de mi casa. Con gusto. Pero quiero que sepas que Rafael no va a perdonarte. Y Liandra tampoco. Los perdiste. Por tu egoísmo. Por tu incapacidad de soltar el control. Fuera. Ahora. Se fue. Pero sus palabras se quedaron, rebotando en mi cabeza. ¿Era mi culpa? ¿Había criado a Rafael de forma que lo hice inseguro? ¿Necesitado de validación externa? Llamé a Rodrigo esa noche. Le conté todo. Él escuchó en silencio. Clotilde, eso es manipulación clásica. Están intentando hacerte sentir culpable, hacerte dudar, para que cedas y vuelvas a darles acceso al dinero. ¿Y si tienen razón? ¿Y si yo soy parte del problema? Ningún problema justifica robo. Ninguna inseguridad justifica gastar casi $500,000 del dinero de tu madre. Rafael es un adulto. Tomó decisiones. Y ahora debe enfrentar las consecuencias. Se siente horrible. Lo sé. Pero hiciste lo correcto. Y con el tiempo, vas a ver que esta fue la única opción. Colgamos. Me quedé sentada en mi habitación. En la casa silenciosa. Rafael y Liandra todavía no regresaban de su viaje. La casa se sentía vacía, pero también más ligera. Como si un peso invisible hubiera sido levantado. Por primera vez en años, dormí toda la noche. Sin interrupciones. Sin pesadillas. Profundamente. Porque aunque todo dolía, sabía que había hecho lo correcto. Rafael y Liandra regresaron una semana después. Llegaron un domingo por la tarde. Yo estaba en el jardín regando las plantas cuando escuché el auto entrar. Mi corazón se aceleró. Sabía que este momento llegaría. El momento de la confrontación final. Entraron a la casa sin saludarme. Escuché sus pasos subiendo las escaleras. Puertas cerrándose. Después silencio. Dejé que pasaran unas horas. Necesitaba prepararme mentalmente para lo que venía. A las 6 de la tarde, bajé a la sala. Rafael estaba ahí sentado con una carpeta en las manos. Liandra estaba a su lado. Ambos me miraron con expresiones frías. Necesitamos hablar, dijo Rafael. Estoy de acuerdo. Se puso de pie. Abrió la carpeta. Esto es lo que vas a hacer. Vas a ir al banco mañana y vas a restaurar todas mis autorizaciones. Vas a desbloquear las tarjetas. Y vas a disculparte por la humillación que nos causaste. Lo miré sin poder creer lo que escuchaba. Disculparme. Sí. Nos trataste como criminales. Nos dejaste varados en un hotel. Hiciste que mi suegra tuviera que pagar nuestros gastos. Destruiste mi reputación frente a gente importante. Rafael, tú gastaste $483,000 de mi dinero sin mi permiso real. ¿Y quieres que me disculpe? Tenía permiso. Tú me autorizaste. Te autoricé para emergencias. No para vivir como millonario a mis costas. Sacó papeles de la carpeta. Los puso sobre la mesa de centro. Estos son los documentos que firmaste. Lee bien. Aquí dice claramente que yo tengo autorización completa para manejar las finanzas del negocio como considere apropiado. Las finanzas del negocio. No para gastos personales. No para hoteles de lujo y joyas para Fabiana. Todo fue por el negocio. Construir imagen. Conseguir contactos. Muéstrame un solo contrato que hayas cerrado. Un solo cliente que hayas conseguido. Una sola prueba de que esos gastos trajeron resultados. Rafael cerró la carpeta con fuerza. No funciona así. Las inversiones en relaciones toman tiempo en dar frutos. 8 meses. Casi $500,000. Y 0 resultados. Eso no es inversión, Rafael. Es derroche. Liandra se levantó. Basta. Esto es ridículo. Clotilde, si no restauras el acceso a las cuentas, Rafael va a demandarte. ¿Demandarme?
Por proteger mi propio dinero. Por incumplimiento de acuerdos, intervino Rafael. Firmaste documentos legales. No puedes simplemente decidir que ya no valen. Sí puedo. Y lo hice. Consulté con abogados. Consulté con el banco. Tengo todo el derecho de revocar autorizaciones cuando hay evidencia de abuso. No hay abuso. Hay mala interpretación de tu parte. Tengo los extractos, Rafael. Tengo cada cargo documentado. Sé exactamente dónde fue cada dólar. Y tengo testigos. Tengo asesores. Tengo evidencia sólida. Rafael se acercó a mí. Mamá, última oportunidad. Arregla esto o las cosas se van a poner feas. Ya están feas. Desde el momento en que decidiste robarme. No te robé. Me robaste. Grité. Por primera vez alcé la voz completamente. Me robaste mi tranquilidad. Me robaste mi confianza. Me robaste años de ahorro. Y lo peor es que no muestras ni un segundo de remordimiento. ¿Remordimiento por qué? Por intentar hacer crecer el negocio familiar. Por mentirme. Por manipularme. Por usar mi generosidad en tu contra. Hubo un silencio tenso. Rafael me miraba con una mezcla de rabia y algo más. ¿Sorpresa? ¿No esperaba que yo me defendiera? ¿Pensaba que iba a ceder como siempre? Bien, dijo finalmente. Entonces esto es guerra. No quiero guerra. Solo quiero que salgas de mi casa. Leandra dio un paso adelante. ¿Nos estás echando? Sí. Tienen 30 días para encontrar otro lugar. Es más de lo que la ley requiere. Esta es nuestra casa también, protestó Rafael. Vivimos aquí hace años. Es mi casa. Está a mi nombre. Y quiero que se vayan. No nos vamos a ir a ningún lado. Entonces tendré que iniciar un proceso de desalojo. Rafael soltó una risa amarga. ¿Desalojo? A tu propio hijo. Si es necesario. Se quedó mirándome como si no me reconociera. Como si yo fuera una extraña. Y quizás lo era. Quizás la madre que él conocía había muerto el día que descubrí su traición. Y en su lugar quedó esta mujer que finalmente había aprendido a defenderse. Vas a arrepentirte, dijo en voz baja. Te vas a quedar sola. Sin familia. Sin nadie que te cuide cuando seas vieja. Prefiero estar sola que rodeada de gente que me roba. Se dio vuelta y subió las escaleras. Leandra me lanzó una mirada de desprecio antes de seguirlo. Los escuché discutiendo arriba. Voces elevadas. Algo cayó al piso. Más gritos. Me senté en el sofá, temblando, pero también sintiendo algo extraño. Poder. Después de años de ser pisoteada, manipulada, ignorada, finalmente había puesto límites. Había dicho basta. Y aunque dolía, también se sentía liberador. Al día siguiente, lunes, contraté a una abogada. Se llamaba Judith Barrera. Era una mujer de 50 años con reputación de ser firme pero justa. Le expliqué toda la situación. Le mostré los extractos. Los documentos. Todo. Tiene un caso sólido, dijo después de revisar todo. El abuso financiero está claramente documentado. Y tiene todo el derecho de pedirles que desalojen su propiedad. ¿Cuánto tiempo tomará? Si ellos cooperan, 30 días. Si se resisten, puede tomar hasta 3 meses. Pero eventualmente tendrán que irse. ¿Y el dinero? ¿Puedo recuperar algo de lo que gastaron? Judith hizo una pausa. Eso es más complicado. Técnicamente él tenía autorización cuando hizo esos gastos. Sería difícil probar en corte que fue robo. Podría demandar por daños, pero sería un proceso largo y costoso, y sin garantía de éxito. Entonces perdí ese dinero para siempre. Probablemente. Lo siento. Casi $500,000. Años de trabajo. De sacrificio. Perdidos. Para siempre. En hoteles. Restaurantes. Joyas. Lujos que se evaporaron sin dejar nada más que facturas y dolor. ¿Qué recomiendas? Pregunté.
Enfócate en recuperar tu propiedad y tu paz mental. Deja ir el dinero. No puedes recuperarlo sin destruirte emocionalmente en el proceso. Pero puedes recuperar tu vida, tu casa, tu dignidad. Tenía razón. Firmé los papeles para iniciar el proceso de desalojo. Judith me prometió que enviaría la notificación formal esa misma semana. Cuando llegué a casa, había gente esperándome. Fabiana. Y con ella 2 personas que no conocía. Un hombre de unos 50 años con traje caro. Y una mujer joven con tablet en mano. Clotilde, te presento a Juan Ortiz, mi hermano, dijo Fabiana con una sonrisa fría. Él es abogado. Y ella es su asistente. Mi estómago se hizo un nudo. ¿Qué hacen aquí? Juan dio un paso adelante. Señora Salas, represento a Rafael y Leandra en este asunto. Entiendo que hay un conflicto familiar respecto al uso de fondos empresariales. No hay conflicto. Hay robo documentado. Esa es una acusación seria. Y falsa. Mi cliente tenía autorización completa para todos los gastos que realizó. Autorización que yo revoqué. Después del hecho. Lo cual no cambia la legalidad de los gastos previos. ¿Qué quieren? Queremos resolver esto de manera amigable. Rafael está dispuesto a olvidar esta situación si usted restaura sus autorizaciones y se compromete a no interferir en su manejo del negocio. ¿Olvidar? Después de robarme casi $500,000. Señora Salas, le sugiero que modere su lenguaje. Hablar de robo sin pruebas puede resultar en una demanda por difamación. Tengo pruebas. Tengo extractos. Tengo documentación completa. Tiene documentación de gastos autorizados. Eso no es prueba de robo. Sentí la rabia creciendo. Salgan de mi propiedad. Señora Salas. Salgan. Ahora. Fabiana sonrió. Qué lástima. Podríamos haber resuelto esto civilizadamente. Se fueron. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Rafael no iba a rendirse fácilmente. Iba a pelear. Iba a usar todos los recursos que pudiera, incluyendo el apoyo legal de la familia de Fabiana. Esa noche llamé a Judith. Le conté sobre la visita. Ella suspiró. Están intentando intimidarte. Es una táctica común. Hazme un favor, no hables con ellos sin mi presencia. Cualquier comunicación debe ser a través de abogados. Pueden realmente demandarme. Pueden intentarlo. Pero no tienen caso. Tú revocaste autorizaciones legalmente. Tienes todo el derecho. Y lo del desalojo. Sigue adelante. No dejes que te asusten. Colgué. Me serví un té. Me senté en mi habitación mirando por la ventana. La casa que Teodoro y yo compramos con tanto esfuerzo. La casa donde criamos a Rafael. Donde soñamos con un futuro feliz. Ahora era un campo de batalla. Pero yo no iba a retroceder. No esta vez. Porque finalmente había entendido algo fundamental. Protegerme a mí misma no me hacía mala madre. Me hacía humana. Y merecía respeto. Incluso de mi propio hijo. La notificación de desalojo llegó una semana después. Judith la entregó personalmente. Yo estaba presente cuando Rafael abrió el sobre. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad y finalmente a la furia. ¿Desalojo? ¿En serio vas a llegar tan lejos? Te di 30 días. Es más que generoso. Esta es mi casa. Crecí aquí. Es mi casa. Y quiero que te vayas. Leandra bajó las escaleras corriendo. ¿Qué pasa? Rafael le mostró el papel. Ella lo leyó y me miró con odio puro. Esto es cruel. Esto es venganza. Nos estás castigando por nada. Los estoy castigando por robarme casi $500,000. Ya basta con eso. Nunca te robamos, gritó Rafael. Judith intervino con voz calmada pero firme. Señor Salas, la notificación es legal y vinculante. Tienen 30 días para desalojar voluntariamente. Si no lo hacen, procederemos con una orden judicial. Vamos a pelear esto, dijo Rafael. Juan Ortiz ya está trabajando en nuestra defensa. Pueden intentarlo,
respondió Judith. Pero la propiedad está exclusivamente a nombre de la señora Salas. Ustedes no tienen derechos de residencia legal. Ella puede desalojarlos cuando lo desee. Vivimos aquí hace años. Eso nos da derechos. No en este caso. No hay contrato de arrendamiento. No pagan renta. Son residentes por cortesía, no por derecho. Rafael arrugó el papel y lo tiró al suelo. Esto no se va a quedar así. Salió de la casa dando un portazo. Leandra me lanzó una última mirada llena de desprecio antes de seguirlo. Judith recogió el papel del suelo y me lo entregó. Conserva esto. Y cualquier interacción que tengas con ellos, documéntala. Mensajes, llamadas, todo. ¿Crees que se va a poner peor? Siempre se pone peor antes de mejorar. Pero vas a salir de esto. Te lo prometo. Los siguientes días fueron un infierno. Rafael y Leandra se convirtieron en fantasmas hostiles en mi propia casa. No me hablaban. No me miraban. Pero dejaban su presencia sentir de formas mezquinas. Música alta a medianoche. Platos sucios acumulados en el fregadero. Puertas que se cerraban con fuerza cada vez que yo pasaba. Una noche encontré la cocina completamente revuelta. Harina derramada en el piso. Leche agria dejada fuera del refrigerador. Basura sin sacar. Era obviamente intencional. Una forma de castigarme sin palabras. Limpié todo en silencio. No iba a darles la satisfacción de verme quebrarme. Fabiana también intensificó sus ataques. Comenzó a llamar a los inquilinos de la pensión. Les decía que yo estaba teniendo problemas mentales, que pronto la pensión cerraría, que deberían buscar otro lugar. 3 inquilinos me dieron aviso de salida en la misma semana. Cuando les pregunté por qué, me dijeron que habían escuchado rumores preocupantes. Tuve que explicarles que todo era mentira, que era solo un conflicto familiar. 2 decidieron quedarse. 1 se fue de todas formas. Llamé a Judith. ¿Puede hacer eso? ¿Puede sabotear mi negocio? Es difamación. Podríamos demandar. Pero tendrías que probar daños concretos. Y ella simplemente negaría todo. Entonces no puedo hacer nada. Puedes enviarle una carta de cese y desistimiento. A veces eso es suficiente para asustar a la gente y que paren. La carta se envió. Fabiana la ignoró. Una tarde recibí una llamada del banco. Era Carlos, el gerente. Señora Salas, tengo que informarle que su hijo presentó una queja formal contra usted. Alega que usted revocó sus autorizaciones de manera fraudulenta. ¿Fraudulenta? Yo soy la dueña de las cuentas. Lo sé. Y la queja no tiene mérito. Pero tenemos que investigarla formalmente. Es protocolo. ¿Cuánto tiempo toma eso? 2 semanas máximo. Mientras tanto, todas las cuentas permanecen como están, bajo su control exclusivo. Gracias por avisarme. Colgué sintiéndome exhausta. Cada día era una nueva batalla, una nueva forma de ataque. Rafael estaba usando todas las herramientas a su disposición para hacerme la vida imposible. Pero el golpe más duro vino 3 días después. Llegué a casa después de hacer compras para la pensión y encontré a 2 policías en mi puerta. Mi corazón se detuvo. Señora Clotilde Salas. Sí. ¿Qué pasó? Recibimos una denuncia de abuso hacia un adulto mayor. Un familiar alega que usted está siendo manipulada por terceros para tomar decisiones financieras perjudiciales. No podía creerlo. ¿Qué? ¿Quién hizo esa denuncia? Su hijo, Rafael Salas. Rafael me había denunciado. Me había acusado de estar siendo manipulada, de no tener capacidad mental para manejar mis propias finanzas. Eso es ridículo. Yo estoy perfectamente bien. Entendemos, señora. Pero tenemos que hacer una evaluación. Es procedimiento estándar en estos casos. Tuvieron que entrar, hacerme preguntas, verificar mi identidad, revisar documentos. Llamaron a Judith, quien llegó en 20 minutos. Esto es acoso, le dijo a los policías.
Su hijo está usando recursos públicos para hostigarla porque ella cortó su acceso a dinero que él estaba derrochando. Los policías revisaron mis respuestas. Hablaron con Judith. Revisaron la notificación de desalojo. Finalmente uno de ellos habló. Señora Salas, usted parece estar en pleno uso de sus facultades. No veo evidencia de manipulación o abuso. Voy a cerrar este reporte como infundado. Gracias. Pero le sugiero que tenga cuidado. Los conflictos familiares pueden escalar rápidamente. Se fueron. Judith se quedó conmigo. Me preparó té. Me hizo sentarme. Esto ya no es solo una disputa por dinero, dijo. Rafael está intentando destruirte. Está usando tácticas de intimidación sistemática. ¿Qué puedo hacer? Podemos solicitar una orden de restricción, basándonos en el patrón de acoso. Es mi hijo. Es tu abusador. No dejes que la sangre te ciegue a la realidad. Tenía razón. Pero dolía. Dolía tanto admitir que mi propio hijo se había convertido en mi enemigo. Esa noche, Rafael entró a mi habitación sin tocar. Yo estaba preparándome para dormir. Necesitamos hablar. Sal de mi habitación. No hasta que hablemos. No hay nada que hablar. Tienes 23 días para irte. ¿Sabes qué es lo que más me decepciona, mamá? Que tú elegiste el dinero sobre tu propia familia. Yo elegí mi dignidad. Tú elegiste el dinero cuando decidiste robarme. Nunca te robé. Pero claramente tú crees esa mentira. Y eso dice más de ti que de mí. Dice que finalmente abrí los ojos. Vas a morir sola. ¿Lo sabes? Cuando seas realmente vieja. Cuando necesites ayuda. No voy a estar ahí. Nadie va a estar ahí. Porque alejaste a todos. Prefiero morir sola que rodeada de mentirosos. Eres una amargada. Una vieja amargada que no soporta ver a otros triunfar. Vete de mi habitación. Ahora. Se quedó parado ahí por un momento, como esperando que yo cediera, que me quebrara, que le suplicara que se quedara. Pero yo no dije nada. Solo lo miré con la misma frialdad con la que él me había mirado durante meses. Finalmente salió. Cerró la puerta con fuerza. Me quedé sentada en mi cama, temblando, llorando silenciosamente, porque aunque sabía que estaba haciendo lo correcto, dolía. Dolía perder a mi hijo. Dolía ver en qué se había convertido. Dolía saber que la relación que tuvimos ya no existía. Quizás nunca existió realmente. Los siguientes 20 días fueron una cuenta regresiva tortuosa. Rafael y Leandra empacaban con una lentitud deliberada. Cada día dejaban claro que no se iban a ir sin hacer todo lo posible por lastimarme primero. Llegaron ofertas ridículas para comprar la pensión. Personas desconocidas que decían haber escuchado que yo quería vender. Obviamente Rafael había estado esparciendo rumores. Recibí llamadas de familiares lejanos que nunca me hablaban. Todos diciéndome que estaba siendo muy dura. Que la familia era más importante que el dinero. Que debía perdonar. Ninguno preguntó mi versión. Ninguno quiso escuchar lo que realmente había pasado. Los bloqueé a todos. Finalmente llegó el día 30. Judith vino conmigo. Teníamos una orden judicial lista por si Rafael se negaba a irse. Pero cuando llegó la tarde, un camión de mudanzas apareció. Rafael y Leandra sacaron sus cosas. Cajas y cajas de ropa. Muebles que habían comprado. Objetos que yo nunca había visto, pero que obviamente habían pagado con mi dinero. No dijeron adiós. No me miraron. Simplemente se fueron. Leandra subió al auto. Rafael se detuvo un momento. Me miró desde lejos. Vi algo en su expresión. ¿Arrepentimiento? ¿Tristeza? No estaba segura. Pero duró solo un segundo. Después entró al auto y se fueron. Me quedé parada en el jardín, viendo el auto desaparecer por la calle, sintiendo un vacío enorme, pero también sintiendo algo más. Libertad. Por primera vez en años, mi casa era realmente mía. Mi vida era realmente mía. Y nadie iba a quitármela de nuevo. Los primeros días después de que Rafael se fue fueron extraños.
La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Caminaba por las habitaciones vacías donde ellos habían vivido y sentía una mezcla de alivio y melancolía. Había ganado mi libertad, pero el precio había sido alto. Una mañana, 2 semanas después, estaba tomando café en la cocina cuando sonó el timbre. Era Rodrigo, el contador. Vine a ver cómo estabas. Sobreviviendo. Eso es más de lo que mucha gente puede decir en tu situación. Me preparó más café. Nos sentamos en la sala. Fue la primera conversación tranquila que tuve en meses. ¿Has sabido algo de Rafael?, preguntó. Nada. Ni una llamada. Ni un mensaje. Quizás es mejor así. Al menos por ahora. A veces me pregunto si hice lo correcto. Lo hiciste. Créeme, Clotilde. Lo hiciste. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque yo vi los números. Vi el daño. Y vi cómo tú te estabas consumiendo tratando de mantener esa situación. Ahora mírate. Estás cansada, sí. Pero estás viva. Estás presente. Ya no eres una sombra en tu propia casa. Tenía razón. Me sentía diferente. Más ligera. Como si hubiera dejado de cargar un peso invisible que había llevado durante años. Decidí hacer cambios. Cambios reales. Contraté a una administradora joven para la pensión. Se llamaba Alma Cervantes, una de mis inquilinas que estudiaba administración de empresas. Le ofrecí un salario justo a cambio de que manejara las operaciones diarias. ¿Está segura, doña Clotilde? Es mucha responsabilidad. Estoy segura. Y tú eres capaz. Más capaz que muchos. Alma aceptó. Y resultó ser una bendición. Tenía ideas frescas. Modernizó el sistema de reservas. Creó perfiles en redes sociales para la pensión. En 2 meses teníamos lista de espera. Yo, por primera vez en 11 años, comencé a tener tiempo libre. Tiempo real. No solo minutos robados entre tareas, sino horas completas donde podía hacer lo que quisiera. Retomé la pintura. Algo que había abandonado cuando Teodoro murió. Compré lienzos, pinceles, óleos. Instalé un pequeño estudio en una de las habitaciones vacías. Y pinté. Paisajes. Retratos imaginarios. Escenas de mi infancia. Cada pincelada era terapéutica. También empecé a salir más. Había un grupo de mujeres en el barrio que se reunían los jueves para caminar por el parque. Me invitaron y acepté. Al principio me sentía fuera de lugar. Pero poco a poco encontré mi ritmo. Encontré amigas reales. Mujeres que me escuchaban. Que me apoyaban. Que no querían nada de mí excepto mi compañía. Una de ellas, Leandra Márquez, había pasado por algo similar con su hijo. Me contó su historia. Cómo él la había manipulado financieramente durante años. Cómo ella finalmente había puesto límites. Y cómo ahora, 5 años después, vivía en paz. ¿Te reconciliaste con él?, le pregunté. No, y está bien. A veces el amor no es suficiente. A veces tienes que elegir tu propia supervivencia. Sus palabras me dieron permiso para soltar la culpa que todavía cargaba. Para aceptar que quizás Rafael y yo nunca íbamos a tener la relación que yo había soñado. Y que eso estaba bien. 3 meses después de su partida, recibí una carta. Era de Leandra, la esposa de Rafael. La abrí con manos temblorosas. Clotilde, escribo esto porque creo que mereces saberlo. Rafael y yo nos estamos divorciando. Después de que nos mudamos, las cosas se pusieron muy difíciles. Sin tu dinero, no podíamos mantener el estilo de vida. Rafael comenzó a culparme. A culpar a mi madre. A culpar a todos menos a sí mismo. Me di cuenta de que había estado ciega. De que tú tenías razón. Él nunca construyó nada real. Solo vivió de apariencias. No espero tu perdón. Solo quería que supieras que finalmente vi la verdad. Y lamento no haberla visto antes. Leí la carta 3 veces. No sentí satisfacción. No sentí venganza. Solo sentí tristeza. Tristeza por todo el tiempo perdido. Por todas las relaciones dañadas. Por todo el dolor que pudo haberse evitado.
No respondí la carta, porque no había nada que decir. 4 meses después, Fabiana apareció en la pensión. Se veía diferente, más pequeña de alguna forma, sin el brillo arrogante que siempre había tenido. Clotilde, ¿podemos hablar? No tengo nada que hablar contigo. Por favor. Solo 5 minutos. La dejé entrar. Nos sentamos en la sala. Ella miraba sus manos. Vine a pedirte perdón. No esperaba eso. Perdón. Sí. Me aproveché de la situación. De la generosidad de Rafael hacia mí. Sabía que el dinero venía de ti. Y no dije nada. Porque me convenía. Porque disfrutaba los lujos. Y eso estuvo mal. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque Rafael ya no me habla. Leandra se divorció de él. Y me quedé sola. Sin los viajes. Sin los regalos. Sin nada. Y me di cuenta de que todo era falso. Construido sobre mentiras y dinero robado. ¿Y esperas que yo sienta lástima por ti? No. Solo quería que supieras que tenías razón. Y que yo estuve mal. Muy mal. Se fue después de eso. No acepté su disculpa. Porque algunas cosas no se arreglan con palabras. Pero tampoco guardé rencor. Simplemente la dejé ir. Como había dejado ir todo lo demás. 6 meses después de que Rafael se fue, la pensión estaba mejor que nunca. Rentabilidad alta. Inquilinos felices. Operación eficiente. Yo había recuperado no solo mi negocio, sino mi vida. Celebré mi cumpleaños 68 con mis nuevas amigas. Una cena simple en mi jardín. Risas. Historias. Vino. Torta. Las cosas simples que realmente importan. Esa noche, antes de dormir, miré la foto de Teodoro que tenía en mi mesa de noche. Lo hice, le dije en voz baja. Protegí lo que construimos juntos. Protegí mi dignidad. Y aunque dolió, aunque perdí a Rafael en el proceso, sé que hice lo correcto. No recibí respuesta, pero sentí paz. Una paz profunda que no había sentido en años. ¿Extrañaba a Rafael? Sí. Extrañaba al niño que había sido. Al hijo que yo imaginé que sería. Pero no extrañaba al hombre en quien se había convertido. Al manipulador. Al ladrón. A ese hombre no lo conocía. Y no quería conocerlo. 1 año después, estaba en el mercado comprando verduras cuando vi a Rafael. Estaba del otro lado de la calle. Más delgado. Con ropa más simple. Cargaba bolsas de supermercado. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Vi algo en sus ojos. ¿Vergüenza? ¿Arrepentimiento? ¿Reconocimiento de lo que había perdido? No estoy segura. Él hizo un movimiento como si fuera a acercarse. Pero yo desvié la mirada y seguí caminando. No con rabia. No con dolor. Solo con la tranquilidad de alguien que ha cerrado un capítulo y está escribiendo uno nuevo. Porque eso es lo que estaba haciendo. Escribiendo un nuevo capítulo. Uno donde yo era la protagonista de mi propia vida. Donde mis decisiones importaban. Donde mi bienestar era prioridad. Donde no tenía que justificar el protegerme a mí misma. Había aprendido algo fundamental. El amor de madre no significa aceptar abuso. El perdón no significa olvidar. Y elegir tu propia paz mental no te hace egoísta. Te hace sabia. Hoy, 2 años después de todo aquello, vivo tranquila. La pensión prospera. Tengo amigas verdaderas. Pinto casi todos los días. Viajo cuando quiero. Y duermo en paz sabiendo que nadie está robándome. Que nadie me está usando. Que nadie me está disminuyendo. ¿He vuelto a saber de Rafael? No, y aunque una parte de mí siempre guardará esperanza de que algún día él entienda lo que hizo y busque una reconciliación genuina, ya no vivo esperando ese día. Ya no pongo mi felicidad en pausa por alguien que eligió lastimarme. Porque aprendí que a veces la mayor muestra de amor propio es saber cuándo alejarte. Cuándo decir basta. Cuándo elegirte a ti misma. Y eso es exactamente lo que hice. Mi nombre es Clotilde Salas. Tengo 69 años. Y esta es mi historia de cómo recuperé mi vida. Mi casa. Mi dignidad. Y mi paz.
Y si hay algo que quiero que otras mujeres en mi situación sepan es esto: nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para poner límites. Nunca es tarde para elegir tu propia felicidad. Incluso cuando duele. Incluso cuando significa perder a alguien que amas. Porque al final, la única persona que garantizadamente va a estar contigo hasta el último día de tu vida eres tú misma. Y mereces tratarte con respeto, con dignidad, con amor. Siempre lo mereciste.